Coronel, muy buenos días. Marianela, gusto de saludarla. Un gran gusto saludarlo. Un tema que nos tiene tremendamente preocupados es el tema de las Fuerzas Armadas, el tratamiento de todo lo que supone el tema de ascensos ha sido postergado. El cocalero Loza, cualquier cosa, obviamente, para aprobar el echarle mano a nombrar a toda aquella gente que está totalmente subordinada, que terminaría subordinando a su visión al coronel. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marianela. Espero que tengamos suerte con el internet porque anda mal y no sé si me está copiando bien en este momento. Perfectamente, coronel, adelante. Ya, perfecto, gracias. Entonces tenemos suerte. Quería decirle, respondiéndole a esta preocupación que tiene usted como periodista, la sociedad boliviana, porque el tema de las Fuerzas Armadas no es particularmente que nos interesen los ascensos de XX personas, sino que esos ascensos repercuten en la seguridad, en la defensa de la sociedad boliviana y en la soberanía del Estado. Cuando esa soberanía del Estado está en malas manos, en manos de personas inadecuadas por su conducta personal, por su incapacidad profesional, se pone en riesgo a la sociedad boliviana y a la soberanía del Estado. Por lo tanto, los políticos de cualquier color no pueden inmiscuirse en temas de los ascensos, porque tienen que darle prioridad a las leyes y a los reglamentos como corresponde en toda institución. De manera que todo lo que ocurra con la institución como institución recae en la responsabilidad de los legisladores, en este caso, porque los legisladores hoy están aprovechando ese poder interno que tienen de manejar las leyes y acomodarlas a como les dé la gana y sus intereses. Entonces, principalmente al cocalero que ahora está de senador, me refiero a Leonardo Loza. Principal, sí, uno de los principales dirigentes de las 6 federaciones, Leonardo Loza. Leonardo Loza responde a consignas de un par de nefastos sujetos, Juan Ramón Quintana y Evo Morales. Evo Morales es la principal amenaza al Estado boliviano, donde pone la mano, realmente contamina todo. Igual Juan Ramón Quintana, que siempre tuvo ese interés en manejar a las Fuerzas Armadas por cuanto tuvo un resentimiento que no lo puede hasta el momento superar. Es un resentimiento a las Fuerzas Armadas y a sus camaradas. Claro, obviamente él no comparte con los buenos oficiales que son institucionalistas, porque esos supuestamente responden al imperio. El problema es que el buen militar tiene que responder al movimiento, al socialismo, pero no al movimiento como partido, sino a esa mafia política. Ese es el problema de fondo. Entonces, el enemigo de la Fuerza Armada, el enemigo del Estado boliviano, está en el Chapare protegiéndose porque son cobardes, Evo Morales y Juan Ramón Quintana. Entonces, Leonardo Loza simplemente está cumpliendo las consignas que le han dicho desde el Chapare porque ellos tienen sus intereses. Sus intereses porque, no se olvide, en las Fuerzas Armadas se controla el espacio aéreo. En las Fuerzas Armadas se controla todo lo que es la cuenca, no solamente de ríos, sino también lacustre. Y fíjese usted, el meollo del tema, en el fondo, es que este Estado está llegando pronto a ser un narcoestado, pero es producto de toda la herencia que está recogiendo este gobierno obviamente, con los 14 años de funciones de Evo Morales. Entonces ellos quieren seguir monopolizando el narcotráfico. ¿Y para cómo se llega a monopolizar? Controlando el territorio geopolíticamente, espacio y tierra, y para eso el espacio terrestre lo tiene que manejar uno de ellos, en la DGAC,
Y la DGAC, ¿quién la tenemos? A un corrupto. Exactamente. Ahora, ¿quién tenemos en defensa social que tendría que controlar la erradicación, el control de tráfico de precursores? Es uno de ellos igualmente puesto a dedo. Y no se olvide que el anterior que teníamos, Felipe Cáceres, era el hombre que controlaba todo. Y fíjese usted, inmaculado, nadie lo persigue, nadie se acuerda, y millones de dólares acumulados en esos 14 o 13 años que estuvo en funciones. Es verdaderamente preocupante, Marianela, el tema de esta amenaza que está destruyendo a nuestras instituciones y que se refleja en las Fuerzas Armadas ahora con los ascensos. Entonces la sociedad boliviana tiene que darse cuenta de que el tema que a nosotros nos ocupa no es que nos interese el ascenso de X, fulano y sutano, sino la repercusión de un buen oficial que pueda hacerse cargo de toda una institución. El respeto a la institución, digamos así. Es el respeto a la institucionalidad. Entonces, eso es lo que buscamos. De manera de que en sus manos la responsabilidad de estos legisladores del MAS que están intentando poner a su gente a dedo y sobre todo favorecerlos para posteriormente cobrarles obviamente como siempre lo saben hacer, ¿no? Las retribuciones que se hacen por detrás y a espaldas del pueblo. Las Fuerzas Armadas merecen respeto de la sociedad, los militares también, de manera de que tienen que tomar en cuenta que nosotros defendemos a los buenos militares que sirven a la sociedad, no a los malos, como al que quieren poner ahora un funesto coronel Zúñiga. Zúñiga, usted sabe que ese oficial que está a punto de ser ascendido por ellos, es un hombre que tiene procesos sumariales y ese proceso no lo han tomado en cuenta. Y con un proceso sumarial es suficiente para que no se evalúe a un oficial y se lo convoque al ascenso. Ojo, el segundo elemento de vulneración a las leyes que cometen estos políticos es que lo han puesto en su grado de coronel en las funciones de un general. Eso es completamente irregular. Entonces están vulnerando la institucionalidad, Marianela. ¿Qué debiera hacer la sociedad civil? Porque sabemos que las Fuerzas Armadas tienen ciertos lineamientos, no deliberan, por supuesto, no hacen política, tienen una cantidad de restricciones. Profesamente se ha desprestigiado a las Fuerzas Armadas por corporaciones internacionales también. ¿Por qué? Porque ellos han formado parte, digamos, de golpes de Estado que han dejado muy mala imagen a las Fuerzas Armadas, pero sin embargo hay que decir un detalle: estos han participado con partidos políticos por detrás y por supuesto esa verticalidad que tienen las Fuerzas Armadas tiene que de alguna manera hacer que la gente, la sociedad civil, proteja esa institución que, según mi criterio, es la única que puede resguardar el imperio de la Constitución en el país. Correcto, Marinela, usted está en lo correcto. Fíjese que hemos salido de una etapa de golpes de Estado a partir del 82. Hasta la fecha se desarrolló con una nueva institución intentando el respeto a la Constitución y como lo están haciendo. El tema está en que los corrompen. Incluso la década del 70, ¿verdad? Exactamente. Claro. Toda la década del 70 hasta que terminó el 82. Entonces, toda esa época de golpes de Estado, en la época del Plan Cóndor, en la época de la Guerra Fría, hubo ese enfrentamiento donde los políticos prácticamente hacían uso de las Fuerzas Armadas para la toma del poder. Entonces, resulta que se enriquecieron estas clases políticas y en el futuro fueron los que conformaron partidos políticos. Entre ellos fue ADN, que lo propusieron al mismo general Banzer. Entonces, en todo caso, el tema está en que siempre estuvieron los políticos detrás de ellos alentando a estos golpes. Ahora ya no les sirve, por eso no los toman en cuenta. El problema es que están equivocados. Las Fuerzas Armadas no solo sirven para servirlos y para golpear.
Las Fuerzas Armadas tienen que ser atendidas por los militares, tienen que ser atendidas por los políticos. ¿Por qué? Porque el político tiene que trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas para lograr una armonía en el desarrollo nacional. Ellos están desplegados en todo el territorio. Y no se olvide, Marianela, que hay oficiales en las Fuerzas Armadas que tienen más experiencia que los políticos porque salen a diferentes partes del mundo a prepararse. Hay gente que se prepara en leyes, gente que se prepara en la guerra, gente que se prepara para proteger a la sociedad civil. Conocen mucho, entonces, pero no los explotan. ¿Y por qué? Porque en realidad no les sirven, porque no es época de golpes, dicen. Pero están equivocados. El tema está en que quien los aprovechó fue el partido de Evo Morales para afianzarse en el poder y engrandecer ese negocio lucrativo del narcotráfico. ¿Quiénes manejan la aviación y el espacio aéreo? Fuerza Aérea. ¿Quiénes manejan, como le decía, todo lo que es la parte de la... Y ahí está Celia Arispe, una persona comprometida con matrículas clonadas de aviones y todo aquello, ¿verdad? Exactamente, Marianela. Mire usted, cuando se incautaron las avionetas, esas matrículas la usaron las avionetas narcos y fueron cayendo en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Perú también, clonadas. Y fíjese quién era el director y no pasa nada. Entonces, no hay transparencia, no hay investigaciones. Exacto, hay mucha impunidad. Hay mucha impunidad. Un detalle más. Sí. Yo corregiría en la brillante exposición que usted ha hecho en relación a las Fuerzas Armadas, corregiría un tema. No vamos a un narcoestado, estamos en un narcoestado, hecho que ya ha sido denunciado hace más de un lustro por periodistas del Brasil. Bolivia está claro que opera con el Comando Capital, es decir, opera con una serie de grupos narcoterroristas. Esto se ha puesto en evidencia y, por supuesto, la DEA está detrás de estas personas. Ha sido detenido un personaje muy cercano a Evo Morales, como es Alexander Rojas, el hermano de Alexander Rojas. Lo propio ha sido detenido Sanabria y una cantidad de personas de la policía. Hay gente involucrada en las Fuerzas Armadas, pero acá hay un tema que es terriblemente importante y me gustaría que usted lo repita, coronel. Resulta que hay el responsable de Naciones Unidas, Thierry Rostand, el momento de despedirse, él trabaja con los temas de interdicción de drogas, y resulta que él dice que Bolivia es un país de tránsito, que en Bolivia no se produce cocaína. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las 50,000 hectáreas, casi 50,000 hectáreas de hoja de coca? ¿Qué van a papel higiénico? Yo me hago esa pregunta. ¿Qué le diría usted a este impostor, a este mentiroso de Naciones Unidas que encubre un narcoestado? Naciones Unidas encubre las fichas de Soros, que son parte de las corporaciones que están saqueando el oro, el litio, el plomo en Bolivia, y una cantidad de otros recursos naturales. Resulta que para ellos no hay narcoestado, para ellos Bolivia no produce cocaína. ¿Qué le diría usted a esa gente, distinguido coronel? Bien, mire, Rostand está desplegado en una misión directamente desde su base de Nueva York con la organización Naciones Unidas. Naciones Unidas está completamente devaluada ante el mundo internacional porque la han copado los globalistas. Estos globalistas que no quieren frontera, no quieren sexos, personas de diferentes sexos, quieren unificarla, quieren el aborto, persiguen una serie de situaciones. No quieren fronteras para seguir saqueando los países. Exactamente, lo que quieren es penetrar a los países que todavía están con riquezas, que todavía nos quedan, porque a ellos ya se les acabó. Entonces, manejan a peones. Estos peones, como Rostand, ha llegado a Bolivia a decir que todo está normal, todo está tranquilo. Bolivia es un país de tránsito, obviamente, intentando deslindar esa gran responsabilidad que hay en el Estado de esa organización, de ese cártel local que tiene conexiones con cárteles internacionales. Y eso lo dice la DEA.
Entonces, no lo dice con el término de cártel, pero sí lo dice que sí existen los vínculos en altos niveles. Entonces, lo desmiente prácticamente el informe de la DEA a este impostor que ha llegado para mentirnos a los bolivianos, pero obviamente que ya no le cree nadie. Sin embargo, son prácticamente peones de ese globalismo que han llegado a intentar de desinformar. Esa es la tarea que hacen. Rotan en el mundo para desinformar. Entonces, Bolivia creen que somos todavía ignorantes, creen que somos indios, creen que somos todavía viviendo en la selva y bueno, la ignorancia la aprovechan, o sea, ellos aprovechan esa supuesta Aprovechan de la ignorancia ignorancia de mucha gente todavía. y para decir lo que les da la gana. Entonces, siempre nos han subestimado, Marianela, y ¿quiénes son los responsables de que nos subestimen? Somos aquellos gobernantes malos como los que están ahora, para venderse barato y por nada, por debajo de sus principios o por encima de sus principios, se venden al extranjero. Y ellos son los que reclaman, no imperialismo, no que no sé qué cosa, y se inventan cosas que el colonialismo. ¿Y saben qué? Ellos son los primeros que están vendiendo al Estado, regalándolo a las mafias internacionales. Entonces, el tema de ese Ronstadt hubiera sido bueno hacerle un recibimiento como se lo sabe hacer en Santa Cruz, pero desafortunadamente no pudimos y era bueno hacerle Pedro notar. García Sayán le vamos a hacer el recibimiento. Sería bueno. Última pregunta y no le quito más tiempo. Resulta que durante la presencia del GIEI en Santa Cruz, yo les había dicho a los impostores del GIEI que no miraron la presencia de narcoterroristas en Bolivia, como la presencia de Molares y otros más de los mapuches y que están operando en el país, con la ayuda del embajador de Argentina, que se llama Ariel Basteiro, que él ha camuflado terroristas en su embajada. Resulta que ahora nos envían al expresidente de la CIDH, se llama Pedro García Sayán, que debe llegar en un mes más. Ha liberado a casi 40 terroristas, varios de ellos han actuado en Bolivia. Otro de los liberados e indemnizados con 2.5 millones es el terrorista García Linera, Álvaro García Linera, que resulta que es ahora el más grande empresario de Santa Cruz y tiene como punta de lanza, lamentablemente, y me gustaría que Camacho responda a este tema, tiene como punta de lanza a Walter Chávez, al terrorista Walter Chávez, que dicho sea de paso, el Perú ha pedido su extradición y el gobierno, que teóricamente se ha enojado con Walter Chávez, no lo extradita, pero sin embargo es el mandamás de la gobernación. Y esta es una pregunta que yo se la hago a Camacho abierta y públicamente, y que me diga, ¿por qué un terrorista maneja los destinos de Santa Cruz? Y yo respondo, es la punta de lanza de Álvaro García Linera, el millonario más grande del país en este momento, que están negociando ya con ferrocarriles, con el tema de las oligarquías chilenas. En todo caso, la pregunta viene aquí. Pedro García Sayán, que ha liberado terroristas, viene hoy, después de que nos han inducido a pedir que cambiemos las leyes y la justicia, deteniendo ilegalmente militares y cantidad de gente de plataformas ilegalmente contra todos sus derechos y garantías, y ahora nos viene a decir que cambiemos la justicia. Este miembro también de Naciones Unidas quiere que abramos la Constitución. Y justamente el día de ayer, Evo Morales ha pedido abrir la Constitución. ¿Se puede hacer coro con este tipo de gente? Abrir la Constitución representaría un gravísimo peligro para el país. No sé cuál es su criterio, esto lo digo según mi criterio, y por supuesto con esto ya me despido, coronel. Gracias, Marianela. En realidad con usted hay muchas cosas que hablar. Y necesitamos muchísimo tiempo. En todo caso, es importante tocar dos temas que usted lo tocó, el caso del terrorismo y el narcotráfico.
Entonces, y donde están personalidades en ambos campos. Las personalidades son las mismas. En todo caso, ya, ahora sí. Entonces, la influencia externa que se da en las instituciones internacionales como en la OEA, el caso de la CIDH con García Sayán, nos hace recomendaciones a nosotros, situaciones que ya las conocíamos y desde mucho tiempo ya pedíamos los bolivianos. O sea que eso no es novedad para nosotros. Y no es una gran conclusión que nos ha dado tampoco, porque al final de cuentas... Nos está induciendo a echarle mano a la Constitución. Y imagínese, es una trampa. Esa es la trampa. Mire usted, fíjese cómo viene la cosa. Primero parten de recomendaciones para después inducirnos a cambiar la Constitución y lo replica Evo Morales. Pero yo digo, ¿con qué conocimiento Evo Morales va a hablar si ese hombre no sabe dónde, no conoce nada? Exactamente. Entonces, él responde, esta es la respuesta a lo que usted dice, Marianela. La respuesta es que él está respondiendo a una directriz de García Sayán que viene desde el exterior, manejada por los globalistas, manejadas a su antojo para que la justicia se ponga a favor de ellos, por una parte. Por otra parte, el tema del terrorismo en cuanto a Walter Chávez. Chávez es miembro del MRTA. Usted sabe que los miembros de una organización de esa naturaleza no renuncian nunca, excepto cuando se mueren. Entonces, este tipo está en un país donde está ejerciendo sus funciones desde otro punto de vista, que es el de escritorio. Y desafortunadamente no nos va bien en la administración. Es un influente muy importante y fíjese usted con qué entra a ganarles el cerebro a los que no tienen capacidad ni la confianza para conducir una institución. Cualquiera, no solamente la gobernación, alcaldía, sino partidos políticos, porque se ha ido a ofrecer a partidos también. Mire usted, resulta que entra y les dice, yo nunca he perdido una elección, todas las elecciones las he ganado. Claro, ¿quién no va a ganar elecciones teniendo plata y estando en el poder sin renunciar? Eso nadie le ha preguntado. Que le pregunten por qué usted siempre gana, pero dice que siempre ganó. Ahí... Yo no lo miraría como una estratega, mi querido coronel, yo lo miraría como una persona infiltrada, porque resulta que este personaje ha sido requerido de extradición por su país. Entonces, si se hubiera peleado con Evo Morales, del cual era asesor durante años, Evo Morales, si hubiera verdadera pelea, lo hubiera mandado a extraditar. Y no lo han hecho. Entonces, esta es la duda. No, está bien. El tema es, ahí quería llegar. Porque fíjese usted cómo entra a convencer a la gente. Si en Santa Cruz nadie quería saber de un solo sujeto de esa naturaleza que estaba implicado con el gobierno, porque ya los tildaban de masistas y además les apuntaban con el dedo. Pero fíjense cómo este hombre entró y penetró a las instituciones. Y luego los convenció y les aseguro que los tiene convencidos de que él es el estratega. Ese es el tema. Ahora, si no es más que un delincuente, un terrorista, un convicto, una persona que es punta de lanza del millonario más grande de este país que se llama Álvaro García Linera. ¿Y sabe cuál es la estrategia siempre? La confrontación. Esa es su estrategia, la confrontación, la fricción, crear conflicto. Esa es la situación que los mantiene a ellos vigentes. Y además que los distrae de los asuntos. Él conoce mucho de eso porque lo hizo en el gobierno de Evo Morales. Y no se olvide que a los cruceños les dio duro cuando estaba en el país. Ahora se encuentra aquí conviviendo con ellos. Bueno, ojalá que las autoridades reaccionen. Y por otro lado, comparto con lo que dice, evidentemente, se le perdonó cuando estaba asilado, quiero decir, allá en la Argentina, de pronto vuelve al país y entra tranquilo, con paso de parada y nadie le dijo nada. Algo está pasando, pues, ¿no?
Usted sabe cómo entra, exactamente, ¿no? coronel. Entonces, Exactamente. entonces, Muchísimas gracias. Muy esclarecedor todo lo que usted ha dicho. Espero que la gente no se deje tomar el pelo con toda esta cápila de delincuentes. El crimen transnacional organizado está manejando nuestro país. Un fuerte abrazo, coronel. Saludos, Marianela. Un abrazo.